Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los lunes, Víctor García San Inocencio y Kenneth McClintock, uno del Partido Independentista Puertorriqueño, otro del PNP. Lo vi ayer. A ver qué preguntarle. ¿Qué hacía en el evento de la Fundación Luis Muñoz Marín? Yo sé lo que hacía y muy bien por él, pero quiero que también nos diga qué le pareció el discurso de Eduardo Batia, que va a ser uno de los temas que voy a tocar hoy en el primer segmento del programa. Además, el presidente de la organización de Arrecifes Pro Ciudad, Francisco Paco López, estará con nosotros, y el director de Basura Cero Puerto Rico, David Sevilla, también se sentará a la mesa con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Y por supuesto, como todos los días, café en mano, Yolanda Vélez Arcelay, para discutir todos los temas de hoy. 19 de julio del 2021, son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Voy a dedicarle bastante tiempo en este primer segmento de hoy y probablemente durante el resto de la semana al tema del Partido Popular Democrático, el Estado Libre Asociado. Por supuesto, es una semana importante para esa colectividad en particular, siendo el 22 de julio fecha en la que se celebra el 22, la fundación del Partido Popular Democrático, y el 25, por supuesto, la fundación del Estado Libre Asociado. Así que una semana llena de efemérides importantes para esa colectividad. Por supuesto, también se celebra la semana próxima el día del natalicio de José Celso Barbosa, así que una semana también importante para el movimiento estadista, donde yo creo que también hay unas reflexiones que tiene que hacer el movimiento estadista y particularmente el PNP. Pero quiero comenzar con el asunto del COVID-19, simple y sencillamente para insistir nuevamente en que todas las personas que nos estén escuchando en este momento, que no se hayan vacunado y que tengan la posibilidad de vacunarse, que es esencialmente, si usted me está escuchando, es muy poco probable que usted caiga en uno de los pocos grupos donde en efecto hay una contraindicación médica. Eso no quiere decir que usted decide, por alguna razón, porque posiblemente le han provisto una información que le ha convencido de algo contrario al consenso científico, algún familiar posiblemente le compartió algo a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, ha leído un artículo en un sitio de internet que no necesariamente tiene la credibilidad que debería tener para usted su médico, los profesionales de la salud en Puerto Rico, el propio secretario de la salud, y usted ha decidido no vacunarse. Eso es, si usted ha decidido no vacunarse, muy probablemente usted cae en ese grupo, no en el grupo de las personas donde un médico le ha dicho a usted, usted no debe vacunarse porque hay algún químico en la vacuna que le puede causar algún tipo de reacción alérgica, porque hay otra contraindicación, porque usted todavía, digamos, no tiene la edad. Es posible que nos estén escuchando algunos niños de menos de 12 años y esas personas pues todavía no hay una vacuna autorizada para esos grupos. Pero fuera de esos limitadísimos grupos, la mayoría de ustedes que me están escuchando y no se han vacunado es porque posiblemente usted se ha convencido por una información, y se lo digo con mucho respeto, una información incorrecta. Una información que no está basada en el consenso científico a nivel global. No es un asunto aquí de que si el capitalismo, que si las empresas farmacéuticas. Mire usted el caso de Cuba. En Cuba se están desarrollando vacunas. Todavía no tienen una vacuna autorizada. Tienen candidatos vacunales. Pero fíjese usted que hasta en Cuba, si usted
usa el argumento de que bendito es que esto es un esquema de las empresas farmacéuticas capitalistas para querer hacerse de dinero con esta pandemia. Fíjese usted que en un sistema socialista como el de Cuba también se están desarrollando vacunas. O sea que no me pueden decir que es que las vacunas son un esquema de los capitalistas para ser chavos. Porque incluso en teoría, si se evita una enfermedad, están perdiendo ellos ingresos porque hacen más chavos, créanme, eso es cierto, hacen más chavos con los tratamientos de las personas enfermas que con el prevenir enfermedades. Así que mi recomendación a ustedes sería, busque más información, asesórese con su médico. Oiga, el tío mío, un gran tipo, pero yo no cojo consejos médicos del tío mío, ni de un amigo que cree que los extraterrestres nos están visitando a diario y me envió una información también acerca de las vacunas por WhatsApp. Bueno, pues yo confío más en las autoridades médicas, en las personas en las que confío mi propia salud. Y es una de las grandes ironías, lamentablemente, que la clase médica tenga que enfrentarse, no solamente aquí, esto no es un tema solamente de Puerto Rico, pero que la clase médica tenga que enfrentarse a personas no diestras, personas no capacitadas en materia científica y en materia de medicina, porque es que el vecino me dijo que si cojo la hierba de tal mata, eso realmente es mejor vacuna contra el COVID-19. Bueno, pues mire, el vecino, de nuevo, será buena gente, pero no es médico, no es médico. Y en ese sentido yo creo que hay que respetar el criterio de personas que se han educado para esto y cuya finalidad es protegernos a todos. Así que mi convocatoria, mi invitación es, si usted todavía no se ha vacunado, infórmese y busque un lugar para vacunarse hoy mismo. Hágalo porque traigo este tema porque estamos viendo nuevamente un aumento en los casos. Esta variante Delta está llevando muchas personas a tener que ser hospitalizadas. Y como bien nos dijo nuestro infectólogo oficial de este programa el viernes, Miguel Colón, la realidad del caso es que los que están vacunados, aún ante esta nueva variante, lo que están percibiendo es un catarro fuerte, una enfermedad fuerte, sí, pero no están yendo al hospital, no están muriendo, o sea, están protegidos. Aún los que esta variante logra rebasar la protección, y eso de por sí ya es un grupo minoritario dentro del grupo de los vacunados, los que en efecto se infectan acaban teniendo una enfermedad mucho más leve. Los que no están vacunados, esos son los que están en peligro de enfermedades muy severas, de hospitalización, de muerte y potencialmente de los que sobreviven mantener unas secuelas y unas consecuencias de haberse enfermado con el COVID-19, variante Delta y Delta Plus, a través de al menos varios meses, posiblemente años, posiblemente su vida. Eso todavía no lo sabemos a certeza. Antes de pasar con el tema del Partido Popular Democrático, simplemente dejo también sobre la mesa, y esto después lo discutiré con la amiga Yolanda Vélez Arcelay, el tema de los recursos naturales en Puerto Rico. Esta mañana se estuvo hablando en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel sobre todo lo que está pasando con los manatíes. 2 manatíes muertos este fin de semana, 11 en lo que va de año, 300 especímenes que todavía quedan en la naturaleza y el peligro de que nos estemos acercando a un evento de extinción de este mamífero que, como bien señaló Julio y lo escuchaba esta mañana, para muchos de nosotros, con la canción y la campaña de Tony Croato y la llegada de Moisés a Puerto Rico allá para los años 90, si no me equivoco, pues no enteramos, tuvimos una conciencia muy especial, muy particular, un cariño muy especial hacia estos mamíferos. Creo que posiblemente haya que retomar eso y ciertamente tenemos que tener más conciencia nosotros los seres humanos acerca de nuestra coexistencia en este planeta, en esta islita, en estas aguas, con otros seres vivientes que tienen igual derecho a nosotros a ocupar estas aguas, a ocupar estas tierras, a respirar estos aires,
hay que tenerle respeto también a la naturaleza. Nosotros dependemos de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. El ser humano es un animal. Y no lo estoy diciendo para ofender ni a los seres humanos ni a los animales. Somos animales. Somos parte de la naturaleza. Tan es así que una de las teorías acerca de cómo se propagó el virus COVID-19 fue a través de un brinco que dio el virus de un murciélago a un ser humano. ¿Por qué puede brincar del murciélago al ser humano? Porque somos todos parte de una misma pirámide, de una misma estructura, de un mismo reino animal, ¿verdad? Porque yo no me enfermo, o por lo menos un virus no pasa de una computadora a un ser humano, ¿verdad que no? Porque la computadora no es orgánica, la computadora no es parte de la naturaleza. En ese sentido tenemos que entender la dependencia que tenemos, la manera en que la destrucción de hábitats está precisamente trayendo más y más enfermedades a nuestro mundo, a la humanidad, porque estamos en contacto directo mucho más a menudo con otros animales. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y creo que Recursos Naturales también tiene que retomar una agenda agresiva para defender esos animales y para defender también los hábitats, como lo que está pasando con el caso del condominio en Rincón, donde en apenas unas horas supimos que primero se había detenido la obra de reconstrucción de la piscina y luego que no se había detenido. ¿Qué pasó con ese pa'lante y para atrás? Quizás Yolanda Vélez Arcelay tenga un poquito de información sobre eso y habrá que analizar por qué el Departamento de Recursos Naturales cambió de posición tan rápidamente, esencialmente en cuestión de unas horas. Dicho eso, Partido Popular Democrático. Ayer hubo un evento que, si bien no es un evento del Partido Popular Democrático, tiende a reunir personas vinculadas, afiliadas, aledañas a esa colectividad política. Entiéndase, fue el discurso en ocasión del natalicio de Luis Muñoz Rivera en la Fundación Luis Muñoz Marín. Yo estuve ahí. Yo acostumbro ir al mayor número de eventos posible de la Fundación Luis Muñoz Marín. Creo que son eventos importantes. Es un foro de discusión por excelencia para temas de gran importancia para el país. Y ayer más aún, porque el orador principal era Eduardo Batia, un gran amigo, una persona que yo respeto muchísimo y con un ojo analítico hacia el sistema político puertorriqueño, probablemente sin igual en Puerto Rico. Y él hizo un discurso ayer, incluso un discurso interactivo. En un momento puso a todo el mundo ahí a sacar sus celulares y votar sobre una pregunta muy interesante y con un resultado igual de interesante. Él utilizó, y todo el tema del discurso era el sistema democrático y las reformas al sistema democrático que él entiende son necesarias. Él le pidió a los participantes de este foro que sacaran sus celulares para contestar una pregunta basándose en el comienzo, en el inicio de la Constitución de Puerto Rico, que establece que nuestro sistema se fundamenta en que el poder público es ejercido por aquellas personas que son electas a través de la voluntad del pueblo. Y él preguntó si todavía este público que estaba ahí reunido entendía que el poder público se ejercía en efecto válidamente a través de la voluntad del pueblo. Si la voluntad del pueblo era lo que le daba legitimidad al sistema político actualmente en Puerto Rico. Y lo interesante fue que el 85% de los integrantes dijeron que no, que hoy no nos gobierna en Puerto Rico la voluntad del pueblo. Y esto estamos hablando, de nuevo, de muchas personas, todavía algunos incluso de la generación histórica del 52 o muy cercanos a ellos. Estaba Victoria Melo Muñoz Mendoza ahí, la hija del gran prócer Luis Muñoz Marín. Y en ese sentido, quizás para algunos les sorprenda el que personas que estuvieron tan cercanas a quienes formaron el Puerto Rico moderno y el sistema constitucional moderno de Puerto Rico plantearan que no, que Puerto Rico no se gobierna en base a
la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y de ahí Eduardo pasó a hablar sobre toda una serie de reformas democráticas que él entiende hay que hacerle a la Constitución. Pero claro, no dejó fuera, hacia el final de su discurso, el tema del estatus. Y yo le decía a mi esposa, que también estaba ahí conmigo, que a Eduardo lo salvó el hecho de que todo el mundo tenía mascarillas puestas. Porque yo me imagino las muecas que tiene que haber habido en las caras de muchas personas escuchando a Eduardo Batia hablar sobre el autonomismo y específicamente sobre el Estado Libre Asociado. No porque dijera nada ofensivo, sino porque fue a cantar unas verdades, fue a bailar a casa del trompo, vamos a ponerlo de esa manera. Y él mismo lo reconoció. Él plantea, y la teoría detrás de su pensamiento político en este momento, es que en Estados Unidos no hay quien apoye la teoría estadolibrista de un posible crecimiento del Estado Libre Asociado o del autonomismo. Y él plantea que eso tiene que ver con unos conflictos que hay al interior de Estados Unidos, no tiene que ver con Puerto Rico, que al interior de Estados Unidos, con la polarización tan grande que hay de derecha e izquierda, con una división tan grande que hay ideológica en Estados Unidos, que no se había manifestado de esta manera en mucho tiempo en esa nación, que el gobierno americano estaba buscando la manera de estandarizar, de centralizar más aún el poder público y el poder decisional. Y que en esa medida el gobierno federal había ido asumiendo muchísimos poderes que previamente los tenían los estados. Y que en ese contexto, en el contexto de un Estados Unidos y de un gobierno federal que iba asumiendo más y más poderes, que iba quitándole autoridades y facultades a los estados, que era muy difícil entonces desde Puerto Rico plantearle a Estados Unidos que en el caso específico de Puerto Rico, que no es integrante de esa nación, o sea, no es integrante como un estado admitido, que en el caso de Puerto Rico se hicieran excepciones para que en Puerto Rico, en efecto, a diferencia de esa tendencia centralizadora del gobierno federal, que en Puerto Rico se permitiera un remanente de federalismo, un remanente de poder público a nivel local, distinto al que gozan los estados de la nación norteamericana. Y que en ese contexto decirle a los estadounidenses, haznos la excepción para Puerto Rico, es virtualmente una tarea imposible para el autonomismo puertorriqueño. Hasta ahí básicamente llegó. Y en ese sentido, pues queda un poco inconcluso. Eduardo mismo lo admite, que su discurso queda inconcluso, pero entonces lo deja obviamente sobre la mesa para una discusión amplia al interior del Partido Popular Democrático y al interior del autonomismo puertorriqueño, que no necesariamente está todo al interior del Partido Popular Democrático. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esa es una pregunta importante, de nuevo, para el Partido Popular. Hoy el periódico El Nuevo Día coloca en portada precisamente este tema, que el Partido Popular está ante un proceso de reorganización, está ante un proceso de reevaluación de qué es lo que representa de cara al futuro. Y hay una expresión del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático que yo voy a distinguir y de la cual también voy a diferir. Dice José Luis Dalmau que el PPD es un partido vivo y dinámico. Esto estoy citando aquí del artículo de Gloria Ruiz Cuilan de hoy en El Nuevo Día. El PPD es un partido vivo y dinámico a juicio de su presidente José Luis Dalmau. Reconoció no obstante que la colectividad tiene fallas que no quiso mencionar para no revelarlas, cita a los opositores. Bueno, yo en cuanto a eso tengo que decir primero, los opositores y todo el país sabe cuáles son las debilidades del Partido Popular Democrático. Yo no creo que eso sea un secreto de Estado, no son los códigos nucleares, no es que alguien está tratando de descifrar el código para derrotar al Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático viene
siendo derrotado en elecciones ya por 8 años consecutivos. Y de nuevo, creo que mucho se ha escrito ya públicamente, no en memorandos secretos en la CIA, sobre el Partido Popular Democrático y sobre sus defectos. Pero más allá de eso, esta expresión revela un interés por tener una conversación al interior del Partido Popular y no al exterior del Partido Popular. Y yo creo que eso sería un gran error. Primero porque nadie sabe dónde se dan esas conversaciones al interior del Partido Popular. Nadie lo sabe. Eduardo Batia dijo ayer en el discurso de Luis Muñoz Rivera que en los 25 años que él había estado en la Junta del Partido Popular Democrático, la Junta de Gobierno, que en esa Junta de Gobierno nunca se había discutido el futuro del Estado Libre Asociado. Imagínense ustedes. Entonces, si al interior de la Junta de Gobierno, que es el santuario, ahí es donde está lo más cercano a Dios, ¿verdad? Como en aquel templo judío de Jerusalén. Si ahí no se está discutiendo el futuro del Estado Libre Asociado, pues entonces, ¿dónde se está discutiendo? Esto no puede ser un proceso en secreto, esto no puede ser un proceso únicamente entre el liderato del Partido Popular Democrático a su nivel más alto, ni tampoco puede ser únicamente entre los líderes de barrio. Yo estuve envuelto en una reorganización en San Juan y yo les puedo decir que las personas que van a las reuniones de barrio en el Partido Popular, en San Juan al menos, y yo también fui a varios pueblos aledaños, son las mismas personas de hace 20, 30 años. No ha cambiado, no hay un relevo generacional. Entonces, si la discusión se queda entre el liderato de la Junta y unos pocos líderes de barrio que van religiosamente a estas reuniones, francamente el Partido Popular no va a crecer ni va a darse cuenta de hacia dónde tiene que evolucionar. Así que mi llamado es precisamente a que escuchemos a Eduardo Batia, primero, y número dos, que comencemos una conversación, que comience una conversación el Partido Popular Democrático muy pública, sí, acerca de sus defectos y hacia dónde va en el futuro. Vamos a la pausa, regresamos con más y con Yolanda Vélez Arcelay aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay, de regreso de un fin de semana largo. Bueno, todos tus fines de semana son un poquito más largos. Creo que es más divertido que el tuyo, porque eso de zumbarse a una asamblea del PPD está fuerte. No era una asamblea del PPD. Perdón, ¿qué era? Explícamelo. Era el natalicio de Luis Muñoz Rivera en la Fundación Luis Muñoz Marín. Ok, bueno, pues nada. Un evento muy bonito. ¿Verdad? Mi respeto, ¿verdad? Pero pues, estuve el fin de semana, lo disfruté muchísimo. Pero bueno, nada, mira, estaba escuchando, aunque vamos a hablar de eso, del tema del Partido Popular y estas expresiones de Batia, yo quisiera, ¿verdad?, tomar un planteamiento que dejaste sobre el tintero de que yo comentara, ¿verdad? Y es sobre esto de lo piscina, que bueno. Sí, el problema de verdad ambiental y el tema, por ejemplo, de los manatíes, que parecerá una tontería, pero no lo es. Aquí hay un indicio, ¿verdad? 2 muertes en prácticamente el mismo día. Posiblemente la madre y su cría de un manatí tiene un impacto tremendo que la gente no conoce. Y este es el mayor herbívoro acuático que existe en el mundo, ¿verdad? Está en peligro de extinción. Y yo recuerdo que para la década de los 90, Susan Soltero lo tomó como una especie de misión, ¿verdad? Dar a conocer y dar a entender la importancia de este herbívoro. Este es como es una especie, lo que llaman sombrilla, que como se alimenta de, tú sabes, de herbívoros, come plantas acuáticas. Es como una especie de sombrilla que protege, ¿verdad? Un ecosistema. Él también aporta nutrientes, o sea, es un ciclo alimentario. Y tiene un efecto sobre incluso la cadena alimentaria del ser humano. Así que la extinción de un manatí tiene un impacto sobre los humanos y no lo conocemos. A mí lo que me preocupa es que el turismo que no es sostenible, el turismo invasivo, el turismo que es agresivo, que no sabe compartir los recursos naturales con otras especies animales, porque somos animales también, está haciendo un daño terrible, ¿verdad?, a esta especie. Y decía la bióloga que probablemente se extinga gracias a nuestra aportación y a nuestra depredación. Que para ser
justo y mirarnos en el espejo, es turismo interno. Oye, principalmente. Sí. Entonces, son boricuas. Esas puede ser boricuas o no boricuas. Bueno, el problema es que las motoras acuáticas son una cosa terrible y de hecho ha matado personas también, las hélices, ¿no? Y entonces lo que me preocupa particularmente es que aquí no se está dando una campaña de orientación como en otros destinos donde están estos animales que tienen una memoria, dicen que tan compleja y tan amplia como la de los elefantes. Tiene una memoria geográfica. ¿Tú has visto uno de estos animales de cerca? Los vi no de cerca, pero los vi así, tú sabes, en Laguna del Condado. Sí, hay una familia. Se afloran y de hecho como allá hay un cierto turismo que se va más bien como en kayak, que no es invasivo, que no hace daño. Y en las tablas está stand-up paddleboard. Hay una conciencia en cuanto a eso. Hay que concienciar más. Aquí la gente no lo sabe, pero oye, las hélices pueden matar a cualquier ser humano y a un animal como este que está en peligro de extinción. Tenemos que también enfocarnos en el ecoturismo, que no es dañino al sistema. Hay que buscar el modo de que se propicie por ejemplo, eso. un tema, y te pregunté si tú habías visto uno de estos animales de cerca, porque yo lo vi los he visto también en la Laguna del Condado, pero llegué a ver uno en un acuario. De cerca, o sea, te estoy diciendo, lo único que nos dividiera el cristal. Sí. Es un animal... es una belleza de animal. Es un animal inteligente, sensible, amistoso, de una sensibilidad espectacular. O sea, de verdad que verlo es una pena es una pena lo que le está pasando. Entonces, una de las cosas que habría que ver, tú mencionas turismo. Mira, yo no sé si posiblemente los dueños de los jet ski son más, bueno, quizás los dueños son más responsables porque ya conocen el aparato. Quizás el problema es, y estoy especulando, pero esto es lo que habría que analizar. Quizás el problema es el turista, interno o externo, que alquila y en el lugar de alquiler no le dicen nada. No le dicen, oiga, mire, no puede ir por allá, tiene que tener cuidado con las hélices. O sea, yo no sé cómo se tendría cuidado con ese aparato, honestamente. Porque el manatí puede estar en cualquier lugar. Yo no sé cuál sería bueno quizás entender cuál es la indicación correcta para tratar de evitar que estos vehículos tengan un impacto en ese tipo de vida marina. Sí. Porque no veo cómo uno evitaría. Es terrible, de verdad. Y campaña de educación en los 90 hubo mucha conciencia sobre los manatíes. Sobre todo en los niños que van naciendo. Hay que reforzar continuamente, oye, los animales que nos acompañan en nuestro hábitat. Nosotros somos animales y estamos depredadores, hacemos un daño terrible a los que nos acompañan en este hábitat. Hay que enseñarle a los niños, yo creo, más que simplemente el manatí, hay que enseñarle a respetar todos los animales y toda la naturaleza. Y entonces de ahí que haya una conciencia y una cultura de no ir al mar para destruir el mar. Correcto. De no ir al bosque para destruir el bosque, de no ir a la playa para dejar basura en la playa, ¿verdad? Tiene que ser una cultura que aprecie todo ese sistema natural y eso yo creo que hace falta. Yo por eso, por ejemplo, cuando el tema de las peleas de gallos, yo dije, bueno, pues mira, eso es parte del comienzo de una cultura donde se respeten todos los animales. Pues mira, y precisamente, tú me hablaste, mencionaste lo que está pasando, ¿verdad? Con este condominio, creo que se llama Sol y Playa, ¿verdad? En Rincón. En Rincón. En que hubo como varios cambios de señales desde recursos naturales y yo me pregunto qué está pasando en recursos naturales, pero mientras pregunto qué está pasando en recursos naturales tengo que decir que ocurrió una noticia el fin de semana que no se divulgó mucho, ¿verdad? Pero el gerente de permisos que intervino en el caso de la construcción en Rincón tuvo que renunciar el día, creo que el fin de semana o el viernes, a su posición en OCPE, en la Oficina de Gerencia y Permisos, ¿verdad? Porque se supo que tenía un conflicto de interés, aparentemente. ¿Cómo así? Bueno, la reseña es que él intervino en en esto y aparentemente estuvo en dos lados, ¿no? Concluida la investigación, ¿verdad? Van a estar emitiendo, pero le aceptaron la renuncia de inmediato. Él regresa a un cargo de carrera, entiendo. Regresa a un cargo de carrera, pero él intervino en el permiso de esto y aparentemente había un conflicto de interés. Él emitió, ¿verdad?, el deslinde en la zona marítimo terrestre y estaba en el otro lado también emitiendo permiso. Aparentemente
cuando te aceptan la renuncia tan rápido, tú sabes, pero el problema es usualmente dicen, no, chico, te necesito aquí. No, porque... y él es el segundo. Estamos hablando del gerente de permiso. Déjame ver de su posición. Secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permiso. Algo raro. Gabriel Hernández Rodríguez confirmó que la renuncia del gerente de la División Medioambiental, Ildefonso Ruiz. Aclaro, ¿verdad? Ildefonso Ruiz, quien ha investigado por la Cámara de Representantes la apariencia de un conflicto de interés en el caso relacionado con la construcción de una piscina en el litoral costero de Rincón. Yo creo que Recursos Naturales... ese para adelante para atrás el viernes no en la lo noche? Entendí. Creí que había habido algún error del periódico, pero como no se ha aclarado, yo creo que hay demasiado, yo tengo una gran preocupación con esa piscina que se está construyendo ahí. Hay demasiado cosas extrañas pasando subterráneamente y teniendo ya señales. Oye, Surfside, cojamos el ejemplo de Surfside, que estaba frente al mar, ese condominio que se desplomó en Florida, que tenía una piscina y que precisamente las placas de la piscina, todavía no hay certeza, ¿verdad? Pero se cree, se sospecha. Es una de las teorías. Que la parte que debilitó los cimientos del condominio. Yo creo que cuando tú veas la albarba de tu vecino arder, oye, pon las tuyas en remojo. Yo creo que estos amigos de verdad del condominio Rincón, yo espero que no se hayan obsesionado con el asunto por el hecho de que está Eliezer, el ex candidato del ¿cómo partido. se llama? Eliezer Molina. Que es independiente, un candidato independiente, se enfocó en ese caso y yo creo que aquí ya se ha vuelto una cosa de porfía y de pulseo. Pero de no es por ese caso, Yolanda, únicamente. O sea, esto es simplemente un caso que ilustra un mayor problema que tenemos en Puerto Rico con las construcciones en las costas. Los permisos, la transparencia. Entonces, yo recuerdo todavía, la memoria a veces es corta en nuestro país. Yo recuerdo todavía haber visto las imágenes de aquellos condominios en la costa de Rincón después del huracán María. Desplomándose. Una cosa increíble. Esta piscina evidentemente estaba en una zona donde ahora se está reconstruyendo, estaba en una zona que ya sufrió el impacto del huracán María, la costa ahí sigue erosionándose. ¿Cómo van a volver a hacer la piscina? Es increíble. Las señales de la naturaleza son tan claras, es absurdo. No hay que ser ingeniero, no hay que Si te la llevó el mar es porque no debe estar ahí. Bueno, pero fuera. Además, ¿para qué tú quieres un condominio frente al mar? Pero es que es una locura. Para tirarte una piscina es absurdo también. Es un contrasentido. O sea, pero mira, otra cosita que quería mencionar, porque el fin de semana leí un artículo buenísimo de Benjamín Torregotay, como de costumbre, sobre la historia de Puruco Latimer y cómo es un baloncelista muy, muy conocido, que tuvo muchos traspiés porque verdad venía con todos los números para perder, ¿verdad? En términos sociales. Sin embargo, ha logrado superar unas situaciones bien críticas de su, ¿verdad? De su origen. Y él se está volviendo a apoyar a los niños de Llorens, pero está pidiendo que el gobierno lo apoye, porque él entiende la situación que han vivido estos niños de carencia, ¿verdad? Y él las vivió. Sin embargo, no está siendo apoyado. Y mírate en la página 37 del Vocero, Yadiel Molina diciendo que el gobierno le había dicho que le iba a vender una escuela, no a regalársela, a venderle una escuela en Dorado, para que él la pusiera a disposición para que fuese una escuela de arte, de música para los niños. Pues mira, no se la acaban de entregar y se lo dijeron en febrero y todavía está esperando porque se la acaban de entregar. Oye, la burocracia no ayuda a que ayudemos al país. ¿Qué pasa? Pero ayuda para que haya permisos para una piscina ahí enfrente de la playa. Sí, bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y sí, vamos a estar hablando sobre el Partido Popular Democrático. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay. Bueno, Armando. Tú dices que yo no la pasé bien. Oye, yo la pasé de lo más bien. No, bromeando. Yo no te dije eso. Yo, por lo menos, está bien, te entiendo. Quizás tú la pasaste mejor. Bueno, más divertida. Digamos que sí, más divertido. Porque yo me fui para el campo, la pasé muy bien, en contacto con la naturaleza y apagué un poco la parte esta del continuo alimentar con la cosa política. Pero, y a veces, bueno, ¿verdad? Retirarse porque lo que noto es que Batia le ha venido muy bien
ese periodo de enfriamiento y de retiro para ponerse a pensar. Me hubiese gustado ver, ¿verdad? Ver esas expresiones en la campaña. Interesante. Fue interesante. Él mismo, fue un discurso muy bien labrado y él mismo un poco hizo una broma acerca de que él fue candidato y que él no decía estas cosas. O sea, hay una conciencia, hay una autorreflexión incluso que uno ve en el discurso que denota pues una capacidad de reírse de sí mismo, que es importante en toda persona. Sí. Pero además de hacer un análisis ahora, como él dice, sin las ataduras de la política partidista. Eso es lo que pasa, que lamentablemente lo que son los partidos políticos, pues le ponen una camisa de fuerza a los aspirantes que prácticamente los obliga a no decir nada, a decir slogans en las campañas y a no tocar los temas importantes, porque la consigna no es para qué vinimos ¿verdad? A gobernar, sino hay que ganar. ¿Y para qué se quiere ganar? Pues esa parte se queda en slogans. Mutis. Lamentablemente eso le pasó a Batia, le pasó, a Cox Salomar, que un poco lo escondieron a Cox Salomar cuando la campaña de Alejandro García Padilla, porque era una persona brillante, pensante, que cuestionaba, pero que en el momento en que iba para la campaña como aspirante a comisionado residente, pues no convenía ese discurso profundo que obliga a pensar, que incomoda a aquellos que están en las sillas, ¿verdad? Como tú decías, en el auditorio, oyéndote y acomodándose y dando vueltas en el asiento, como incómodos con la situación. Porque pensar, ¿verdad? No es fácil. Hacer pensar a la gente no es fácil, es incómodo, es antipático. Yo creo que Batia debió haber dicho más en la campaña. Yo lo vi en aquella campaña un poco, como diríamos, llano, incómodo, se veía la sonrisa forzada y entonces aquellos planteamientos, ¿verdad? En aquel momento de la campaña no decían prácticamente nada. Ahora, me parece interesante las propuestas que él trae de enmienda, ¿verdad? Y de una asamblea que dicho sea de paso, en justicia, todas esas propuestas él las trajo en la campaña. Las de enmendar la Constitución. No, él habló de una... la segunda vuelta... Me consta. Lo dijo muy vagamente. Te puedo buscar los artículos y todo, me consta. Pues todo mira, yo ¿verdad? Te acepto que quizás fue para ustedes y que en las asambleas y quizás no se recogieron, porque acuérdate que cuando se cubren las asambleas, los eventos, la prensa cubre pues lo básico, no todo, la totalidad, y lamentablemente en aquel momento... Había más ruido también. Había más ruido, estaba la diferencia, ¿verdad? Que si Charlie, que si Yulín en la campaña primarista, ¿verdad? Y se hizo más hacia adentro, hacia lo dentro del partido. Pero plantear, por ejemplo, una segunda vuelta en la elección para que el mandato sea claro, yo creo que hace sentido, porque cada día son más apretados los márgenes entre un candidato que gana y el que perdió al lado de él, ¿verdad? Es una cosa, y eso pues le resta solidez y crea una sensación como la que está ocurriendo ahora. O sea, que el país ya al sexto mes de un Pedro Pierluisi, la gente ya le está dando F, porque no lo siente como un gobernante sólido en el mandato, y además por sus propios, ¿verdad?, daños propiciados por él mismo. Pero entonces plantea también separar la elección de legisladores de la del primer ejecutivo. Yo creo que eso tiene sentido, como ocurrió con los alcaldes que se separaron en la papeleta del gobierno, ¿verdad? Una que me parece muy buen planteamiento en estos momentos es que cuando se establezca un impuesto nuevo sea ratificado por el pueblo, y que si se va a tomar prestado sea una acción aprobada por el pueblo. Y esto es importante. Yo recuerdo que él tuvo un encontronazo con Alejandro García Padilla. ¿Te acuerdas? Cuando se quería hacer una nueva emisión de bono, que ya iba a ser ilegal, porque lo sabemos, o sea, ya ahora mirando hacia atrás, iba a ser, como diríamos, inconstitucional. Que son las deudas estas que ya estaba rebasando el margen. Excedía el límite. Y lo sabemos ahora, porque la información se ha ampliado más con todo esto de nuestra deuda y la reestructuración. Entonces, celebrar elecciones abiertas para llenar vacantes en vez de lo que haga un partido político, y yo creo que son muy inteligentes. Ocurre una vacante, y el partido piensa, y esto pues los partidos han logrado que las leyes electorales le den
prácticamente todo el poder al partido. La idea de que la vacante le pertenece a un partido. Ese es el problema. Ocurre una vacante y puede haber una persona interesada que no pertenece al partido, pero que es más la persona más idónea para ocupar esa vacante, porque se haga una elección abierta. Porque hay que allá en los conciliábulos de los partidos escoger a Juanito Trucupey, que no, a lo mejor no, porque es un buen líder de barrio, pero que o a lo mejor se haga una elección que sea una elección tipo primaria, donde pues tienes que pertenecer al partido. Abierta. Elegir a un vicegobernador, no tenemos que estar dependiendo de que se valide o se confirme a un secretario de Estado, como nos pasó cuando lo del verano intenso y ahora, ¿no? Creo también en esto de que los legisladores municipales no sean electos en función de una plancha. O sea, aquí sabemos que son sellos de goma de los alcaldes y el principio es que sean fiscalizadores, y cuando tú eliges una plancha ya automáticamente derrotaste el principio de fiscalización. Ya son gente ciega que van a estar ahí para lo que manda usted, alcalde. Esa es la realidad. De acuerdo. ¿Sabe? Son muchas cosas que creo que debieron, ¿verdad?, quizás tener más exposición. Yo te admito que lo único que recuerdo fue lo de la segunda vuelta. Lo otro no recuerdo haberlo leído, pero creo que Batia en este momento, que ahora, ¿verdad?, que va de profesor en Princeton, se muda para New Jersey. Su alma mater. Y puede, con la libertad que implica no tener que, ¿verdad?, estar, no digas eso, que eso no nos deja ganar, ¿verdad? Pero qué pena esa que la política, y no es una crítica a la política aquí nada más, pero claro, este es nuestro país, aquí es donde, ¿verdad?, queremos que las cosas mejoren. Qué pena que la política propenda a tomar a estas personas brillantes y a acallarlos. Y yo sé que tú planteas que lo hace el político, pero lo hace el político casi por necesidad. De sobrevivencia. Porque es que a veces la gente dice que quiere el cambio y cuando se lo presentas no lo quieren de verdad. Sí, pero si no se explica y no se educa, el país va a seguir Pero igual. ¿hay el espacio para esa educación? O sea, esa es la pregunta. No sé, ¿no? Yo creo que aquí ya un espacio que se perdió fue, mira, aquí fue coyuntural la década de los 70 y 80 para los dos partidos principales. Aquí la gente piensa, ¿verdad? Aquí esto de la grande mayoría se daban porque las figuras eran carismáticas, pero en los 90 ya eso pasó, ya no hay figuras que sean las que muevan unas masas, etcétera. Bueno, están en los partidos minoritarios. Y viste, pero es un desafío probar si el movimiento Victoria Ciudadana puede existir más allá del culto a la personalidad del lugar, ¿verdad? Incluso yo estoy convencido que en el caso del Partido Popular, una de las cosas que tiene que analizar la base del Partido Popular es asegurarse de que la persona que venga a ocupar la presidencia y en teoría la candidatura a la gobernación en el 2024 no sea una persona que necesite de la plataforma del PPD, sino que le traiga algo al PPD. Que aporte. Que aporte. Yo creo que esa fue el gran adelanto de Victoria Ciudadana y del PIB en cierta medida. Totalmente. Es que ellos trajeron estas personas que le aportaban a esas plataformas políticas. Enriquecían totalmente. Con todo y lo que uno pueda decir y criticarle a la licenciada Alexandra Lúgaro, ella es una persona que le añadió a Victoria Ciudadana, que era un grupo de personas que ya habían tratado de formar partidos anteriormente y nunca habían podido romper ese techo de cristal. Ella lo logra hacer. Lo mismo yo creo que pasa con Juan Dalmau, y ahora el Partido Popular tiene que buscarse también esa persona que aporte, no que venga a buscar la aportación de la plataforma del Partido Popular. ¿Cómo no? Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es lunes y como todos los lunes, pues tendremos a nuestro panel del ex secretario de Estado Kenneth McClintock, así como el ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño Víctor García San Inocencio. Pero también hoy vamos a estar también enfocándonos en el tema ambiental y vamos a estar hablando con Francisco Paco López, presidente de la organización Arrecife Pro Ciudad, y David Sevilla, director de la entidad Basura Cero. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, como empezamos a establecer en bocadura con Armando Valdés el tema del Partido Popular Democrático, encabeza la portada del Nuevo Día. El Nuevo Día hoy establece que es crucial una renovación en el PPD. A días de su aniversario número 83, líderes del Partido Popular Democrático señalan los desafíos y desaciertos de la colectividad que no gana una elección desde el 2012. Y claro está, también está la cercanía del aniversario del Estado Libre Asociado, creo que son 69 años. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a dos personas que se están frotando las manos porque el tema es el Partido Popular. Yo creo que pueden hacer unas observaciones interesantes. Tenemos a Kenneth McClintock. Saludos, Kenneth. Muy buenos días. Qué bueno. Saludos, Víctor García San Inocencio, ¿cómo estás? Todo en orden. Buenos días. Saludos a ti, a Kenneth y a toda la radioaudiencia. Bien, tengo aquí un problemita y es que me está dando feedback un audífono que me han dejado prendido aquí. Pero nada, yo supongo que deben haber leído este encabezado del Nuevo Día y las amplias páginas que le ha destinado al Partido Popular Democrático hoy lunes. Yo creo que quizás comenzando, Kenneth, me gustaría tu impresión sobre lo que dice el actual presidente del Partido Popular Democrático, de que pues ellos entienden que sí, que están haciendo el trabajo correcto y que las críticas se deben discutir internamente. No sé si me puedes escuchar. Tengo aquí un problemita y es un audífono que dejaron prendido acá. Te escucho bien. O me pongo los audífonos, ¿qué tú crees? ¿Me los pongo? Bueno, los voy a poner para que no sigan dando feedback. Esto aquí, miren, a ver, estamos bien, ¿verdad? Te escuchamos bien. Ave María, pero yo lo tengo un poquito alto. Bueno, anyway, de todos modos, ¿qué les parece todo esto que están planteando? Entrevistan entre ellos a Dalmau, hablan también de los choques de visión con líderes populares como Alejandro García Padilla, que había dicho varias la semana pasada. Le hizo una crítica a la mayoría en la Cámara de Representantes de que no se están aprobando cosas que se han comprometido incluso en su programa de partido. Bueno, son múltiples temas, pero me gustaría escuchar tu percepción de esto y Víctor. Kenneth. Mira, de los tres, el único que estuvo presente ayer en la celebración del Día de Muñoz Rivera fui yo. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de escuchar un mensaje importantísimo que pronunció mi compañero expresidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Batia, que fue reseñado en el periódico Nuevo Día, donde sale esta actividad de portada, esta noticia de portada, pero que ilustra nuevamente que uno no debe dejarse llevar exclusivamente por lo que uno lee en la prensa. Cierto. La reseña del discurso hizo referencia a las primeras 8 páginas del discurso, donde él habló de unos asuntos de modernización constitucional y eso que creo que debía haber sido resaltado más por el periódico, pero cada medio decide qué es lo que entienden que es noticia. Uh-huh. Yo decido lo que yo creo que es noticia. Bien. De lo que yo atestigué en el día de ayer. Okay. Pero la página 9 adelante, Eduardo Batia hace un análisis del asunto del estatus político, en el cual yo estoy seguro que si Víctor hubiese estado sentado al lado mío, hubiese estado de acuerdo con muchas de las cosas que escuchó, como estuve de acuerdo yo. Uh-huh. Pero que desafortunadamente aquellos de ustedes que no estuvieron presentes y que no hayan leído el mensaje de Eduardo Batia, que no está publicado en ningún lugar público, sí. Se lo perdieron. Pero qué pena, yo creo que debería colocarlo, sí, en algún, no sé en qué sitio, pero sí, yo, como no estuve en esa actividad, lo que leo es la reseña en la página 5 del Nuevo Día y lo que habla es más bien de las enmiendas, como tú bien dices. Háblanos, ¿qué fue lo que te impactó de ese mensaje de Batia? Bueno, él, entre otras cosas, lo que señala básicamente es que la alternativa de la verdadera autonomía está muerta en este momento. Y está muerta porque a nivel de todos los Estados Unidos se le ha ido quitando los poderes autonómicos a los estados por un gobierno federal que ha estado utilizando al máximo los poderes del gobierno central, en muchas ocasiones no respetándole los poderes locales a los estados. Donde él ha dicho que
que todo ahora es altamente centralizado por el gobierno federal. La calidad del aire, de agua y del aire que respiramos es federal, quién entra y sale del territorio federal, quién regula las medicinas federal, quién paga y regula la educación, las acreditaciones de las universidades, la salud, los médicos, los hospitales, el plan médico, Medicare, y de casi la mitad de la población necesitada en Puerto Rico, Medicaid es federal, los bancos, las quiebras, la vivienda pública y sección 8 federal, y así sucesivamente. Dice que el que crea que Puerto Rico puede pedir poderes para sí, que no tengan los estados, está básicamente pensando en la luna. ¿Sabes? Interesante. O sea que los poderes autonómicos vía excepción prácticamente se van reduciendo. Es interesante que lo diga el mismo Batia, ¿verdad? Pero no hay duda de que también este centralismo del gobierno federal le está mandando mensajes a los estados. O sea que es un problema para todos. Pero todo el mundo, sí. O sea, acuérdate que Carol es profesor de Princeton, él es profesor de la UT. Claro. Así que, bueno, no, yo no hago salvedad. Yo creo que son buenos profesores. Lo malo que tienen situaciones distintas, ¿verdad? Y la visión es distinta. O sea, es lo que está diciendo, que lo que cambió aquí dramáticamente en los últimos 75 años fue la forma de gobernar en los Estados Unidos para todos sus estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico. Fíjate, es interesante porque aquí se habla nada más de lo que pensamos nosotros. Y es bueno que Batia traiga un punto, porque aquí para bailar tango se necesitan dos. Siempre estamos pensando en lo que pensamos nosotros, hablando de lo que pensamos nosotros, y nunca pensamos cómo piensa el que tiene el poder, que detenta el poder, que es Estados Unidos. Déjame pasar entonces a Víctor para entonces seguir abundando sobre esto. Víctor. Bueno, Yolanda, me parece que el Nuevo Día trae a colación el tema del Partido Popular como observador no neutral de la realidad política puertorriqueña. Ellos intervienen a través de su línea editorial directa e indirecta con el proceso político en Puerto Rico, y ciertamente les preocupa no solo el decaimiento del PNP, sino el decaimiento del Partido Popular. Las dos alas del mismo pájaro colonial. Y son las dos alas del mismo pájaro colonial, porque al final del camino no les importa mucho lo que pasa. Mira, si no les importa mucho lo que pase, que del lado del ala estadista han elegido un equipo pamper de pequeñas ligas para ir a Washington, que cuando uno lo compara con la comisión anterior, que tenía a Rosselló, a Romero, a una gente de mucho peso político, resulta un equipo casi natimuerto. Así que realmente ambos partidos son partidos del status quo, y evidentemente ya el mundo no se ajusta a ese ombliguismo, que yo creo que es de lo que estamos hablando. Batia por la línea conservadora, y obviamente todavía sanando las heridas de una división brutal en las primarias de su partido, donde la candidata más autonomista lo masacró, Carmen Yulín, hace ese tipo de llamamiento. El problema es que no hay propuesta, otra que no sea quedarse encerrado en el cajón. Y creo que esa es la parte más patética de las exposiciones. Fíjate, lo que pasa es que el Nuevo Día tiene dos puntos. Número uno, lo que tú traes, Kenneth, de lo que se cubrió en el día de Muñoz Rivera. Y otra, lo acompaña con una sábana, un artículo, en que se habla del Partido Popular que está presidiendo Dalmau, José Luis Dalmau, y las críticas al interior que se están dando, y en cierta medida planteando un momento crucial para el PPD. Claro, eso es una observación del Nuevo Día, es su impresión, ¿no? El Nuevo Día nunca ha dejado de ser protagonista político. El que crea, ¿verdad?, que es un ente, como diríamos, aséptico, pues está equivocado. O sea, yo recuerdo todavía la encuesta que se hizo previo a las primarias del Partido Popular, que insertó a un candidato que ni siquiera estaba estaba compitiendo, que era David Bernier, y un modo de alterar los resultados de un modo dramático, ¿no? Y sugerirle al partido por dónde tirarse. Pero en este caso en particular del Partido Popular Democrático, es cierto, están ahora mismo en una especie de una situación de pasividad y de, ¿cómo diríamos? Yo creo, es mi impresión,
Y me gustaría, saliéndonos ya de Batia, ¿verdad? Porque lo que tú trajiste, Kenneth, me parece fascinante, interesante, me lo perdí, y que lo trajo también Armando, pero yendo entonces al nitty-gritty de la cosa política, ¿verdad?, interior del Partido Popular y lo que se está publicando en el Nuevo Día hoy, de las críticas continuas a José Luis Dalmau, de una especie de no encontrarse, no saber hacia dónde quieren tirar, y el propio Alejandro García Padilla reclamando que no se aprueba ni siquiera lo que se comprometieron en las elecciones por cuestiones programáticas. ¿Qué te parece? Pues mira, el problema que tiene el análisis de Nuevo Día, que es un análisis presentista y superficial, está meramente hablando de quienes van a ocupar las posiciones en el futuro. No está yendo a la raíz de que Estados Unidos ha cambiado y Puerto Rico ha cambiado. O sea, primero que nada, tú tienes la realidad de que una tercera parte del corazón del rollo del Partido Popular, que son los que el 31% que votó por Charlie Delgado, ese mismo día, una tercera parte de esas personas votaron sí a la estadidad. Esa es una realidad que no se puede tapar y que ellos están tratando de ignorar. Y tengo que regresar a la voz de Eduardo Batia ayer, donde sale la primera voz importante en el Partido Popular en un foro importantísimo para el Partido Popular, donde él dice, tenemos que pensar un poco distinto. Él nos habla de que el déficit de democracia que nos habló Hernández Colón en el 92 es más profundo, más evidente y más doloroso, y se va a poner peor. Y con promesas y fíjate lo siguiente, fíjate lo superficial que fue el análisis, que mencionan que desde el 2012 el Partido Popular no ganó elección general. Tú lo viste. Pero mira lo que dijo Batia, y solo piensen que en los últimos 32 años, 8 elecciones generales, el pueblo de Puerto Rico ha votado en 7 de ellas por un comisionado residente que no cree en el autonomismo. 7 de las últimas 8 elecciones a Washington han sido ganadas por el candidato estadista, no por el candidato popular. Y contando ¿verdad? Aspirantes que no llegaron, pero que tampoco creían en el autonomismo. Cox Salomar, por ejemplo. Está bien, pero coincidimos en eso. A lo que voy es que 7 de 8 es más importante que no se ha ganado desde el 2012. El 2012 es 2 elecciones atrás, 4 años atrás. Aquí estamos hablando que las últimas 8 elecciones en Puerto Rico, 7 han sido ganadas por el PNP en la candidatura a Washington, que es la candidatura, como dice Víctor en forma de crítica, es la que da la cara ante el imperio. Él dice que mandamos niños de papel, o como se llama, pero es importante, y de hecho Víctor creo que una vez corrió para comisionado residente también, por el Partido Independentista. Y a lo que voy es que tenemos que empezar hablando con la verdad. Y en el Partido Popular el problema que hay es que siguen con ese mito del Estado Libre Asociado, siguen con ese mito de una autonomía que no se va a dar dentro del marco que ellos quieren que se dé. O sea, la única manera que tú puedes tener autonomía es con la estadidad o con la independencia. Y yo creo que básicamente eso fue lo que dijo Eduardo Batia en el día de ayer, y es la primera vez que una persona identificada con el liderato del Partido Popular, pasado o presente, lo dice tan claro como se dijo. El problema que tiene el Partido Popular no es de reorganización. El problema que tiene el Partido Popular es el de reformulación de quiénes son y en qué creen. En ese sentido, pues discrepo de el análisis que leí esta mañana. Coincido entonces en que tanto Batia como Carmen Yulín Cruz, ambos, le plantearon al partido que era el momento de la definición, no hay duda, en términos, y esto recordando también a un William Miranda Marín que hablaba del momento de la ruptura, si es necesaria la ruptura, ¿no? En el sentido de que el Partido Popular tiene que definir hacia dónde quiere moverse. O sea, ¿crees que ya llegó el momento? Te pregunto, Víctor.
realidad es que cuando un partido se ha construido a base de la indefinición, como es el Partido Popular, y eso es desde la fundación del Partido Popular, y del maquillamiento y del disfraz de una fórmula de estatus que no existe y que no tiene validez jurídica y que cada vez se desenmascara más, pues el momento de definición es siempre, y por lo tanto siempre vendrán estos llamamientos. Pero tristemente, al igual que le pasa al PNP con la estadidad, que sabe que es como predicar la anexión de la galaxia Andrómeda, que tarda no sé cuántos años en llegar la luz acá, desde allá. Tan terrible como eso es el hecho de que ambos tienen que estar aludiendo a fórmulas de estatus que al final del camino son fantasiosas. Una, porque no es que no esté disponible, es que previsiblemente, y como va a Estados Unidos cada vez más, no va a estar disponible, y la otra porque no existe. Entonces realmente es el juego de los bobos, y el juego de los bobos que se aprovecha también de una inmensa ubre federal para cubrir y tapar la incompetencia y la corrupción de muchos de sus cuadros. Entonces, por supuesto que siempre es la hora de la definición, pero en el Partido Popular, que es el primer partido que va a una primaria y los 3 candidatos salen muertos y acabados políticamente para siempre, resulta todavía peor. Entonces, yo creo que es injusto llamarle partido político a una entidad que realmente ahora existe con un número mucho más reducido de electores, por un lado, y por otro lado con unos cuadros directivos, pero no se sabe dónde está el electorado del Partido Popular. Así que eso me parece que es una exageración del Nuevo Día y que está tratando de darle algún tipo de aire o respiración artificial al Partido Popular para que haga contrapeso con el PNP, que tampoco necesita mucho contrapeso porque anda en otra galaxia. Bueno, por lo menos hasta ahí, hasta donde iba por ahí, iba casi coincidiendo con Kenneth, pero es interesante, ¿verdad? A mí me parece la historia de los partidos políticos, sobre todo en las últimas décadas, porque uno la vivió más directo, viendo, observando. Pero el Partido Popular, hasta que vino la alternancia, pues había sido un partido incuestionado, con un poder sólido, pero viene entonces la alternancia, viene un partido nuevo progresista que aprovecha una división dentro del PPD y comienza a dar alternativas. Entonces ese discurso de unión permanente con los Estados Unidos que llevaba al Partido Popular Democrático, de momento parece un partido que sí aspira a la estadidad plena, le quita el discurso y entonces el Partido Popular se ha quedado como una especie de limbo, ¿verdad? De lo que lo ha sostenido en la década de los 80 fue, y 70 y 80 fue las figuras carismáticas, ¿verdad? Un Hernández Colón versus un Romero Barceló, pero el Partido Popular tuvo que, desde los 80, yo recuerdo, que pedía prestado el voto, y ahí surgió el término aquel del melón, se convirtió en una especie de frente sin querer serlo, a la misma vez que fabricaban, la fábrica de estadistas era el Partido Popular, y a la misma vez se convirtió en un frente que buscaba votos prestados de lo que llaman la izquierda aquí, que es la independencia, y entonces los independentistas que temían ver el peso y la velocidad que traía el embate del Partido Nuevo Progresista se refugiaban ahí, pero no era que permanentemente quisieran estar ahí, pero se quedaron ahí hasta que ahora ha ido cambiando drásticamente con un cambio, un discurso completo. Yo creo que me gustaría ver qué es lo que está pasando en este periodo que a todo el mundo le ha quitado la alfombra del piso, tanto a estadistas, populares, independentistas. Ha cambiado mucho el escenario y ahora mismo estamos en una etapa, yo creo que de reformulación para todo el mundo. No sé, me parece, acuérdate en el Partido Independentista, Víctor, no están las figuras de un Rubén Berríos, de un Fernando Martín, está una figura fresca que trajo un discurso distinto y casi un poco no tocó el tema del independentismo tan abiertamente en su discurso. En el caso del Partido Nuevo Progresista, pues mira, se mantuvo ahí porque el ideal de la estadidad, con una fábrica que continuamente le trae estadistas como el Partido Popular, pues, y es el discurso dominante, y más un país que ha tenido un montón de crisis, ¿verdad? Tras crisis, y los fondos federales se vuelven el único discurso, pues yo creo que ha hecho un cambio dramático en el escenario. Kenneth, ¿qué tú piensas? Pues mira, nuevamente, o sea, creo que
que el Partido Popular tiene que ir más allá que meramente decidir quién va a ser presidente de barrio en cada barrio de Puerto Rico. Sí. Y todas las posiciones por encima de eso. Lo que tiene que hacer es definir quiénes son. Y en este momento, quiénes son, no a raíz de meramente los cambios que se hayan dado en Puerto Rico, sino a raíz de los cambios que se han dado en Washington, D.C. También. O sea, y que reconozcan algo que ayer los asistentes, y ayer yo estaba rodeado del corazón del rollo, del Partido Popular, del liderato del Partido Popular antiguo, del liderato tradicional del Partido Popular. Allí estaba Héctor Jiménez Gualde, por ejemplo, que no había visto hace tiempo y me alegré verlo. Muy querido. Pero el orador, como parte de su discurso, hizo una encuesta. Sí. Y la pregunta que hizo fue si Puerto Rico hoy está gobernado a base de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál fue la respuesta? 84% dijo que no estamos siendo gobernados por nuestra propia voluntad. 16% dijo que sí. Esto es 69 años después de haberse promulgado la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero siguiendo la línea de Batia que tú has planteado, que estuvo magistral, ¿no? El planteamiento de la vía de excepción no es solamente para el estadolibrismo y el autonomismo, sino también para la estadidad, porque aquí se visualiza una estadidad singular, distinta, vía excepción dentro del conglomerado de Estado de Estados Unidos. O sea, si los poderes, ¿verdad? Si la vía de excepción no está siendo aceptada dentro del gobierno federal ni con los estados, ¿cómo las singularidades que promueven aquí, ¿verdad? El liderato del estadista, ¿cómo va a prevalecer una estadidad así singular, distinta, como la traen, ¿verdad? En su discurso los mismos estadistas. No una estadidad singular, es la misma estadidad que hay en los estados. Y es la estadidad que permite que algunos estados sean estados promedio. Y es la estadidad que permite que en Hawái sean distintos a los alasqueños y sean distintos a los tejanos. Y que los tejanos sean distintos, los alasqueños sean distintos a los de Massachusetts y distintos a los de Kansas. Pero ya dices que el gobierno federal poderoso, ¿verdad? De mucho centralismo, está borrando esos matices y concentrando mucho poder en sí, quitando y un poco aplanando a los estados para que, ¿verdad? Más o menos quitar las excepciones un poco. Esa es la tendencia, un poder central con fuerza, avasallando no solamente la autonomía, ¿verdad? De acá, de los territorios, sino también los estados. Sí, pero él lo que dice es que, contrario a las experiencias de otros países del mundo que han abierto espacios importantes y valiosos con sus enclaves políticos, la realidad polarizada y las luchas internas políticas de los Estados Unidos no permiten hoy las bondades y virtudes del autonomismo. Pudo haber sido distinto. Y él dice, enclaves políticos como Escocia, Cataluña, el País Vasco, Quebec, Irlanda del Norte han tenido roces similares. Pero una peculiaridad es que en el proceso de definir esa relación, todos tienen representación directa en los respectivos congresos y parlamentos y el voto por el ejecutivo que los gobierna, cosa que nosotros no tenemos. Okay. Me queda poquito. Okay. Víctor, reacciona a eso. Bueno, mira, yo lo que estoy escuchando aquí casi me hace pensar que ya mismo se colapsa Batia hacia la subestabilidad, que es a donde se van a colapsar la mayor parte de los PNP que queden, porque se van a dar cuenta que ni con equipos fuertes ni con equipos monguérrimos como el que acaban de enviar a Washington van a conseguir nada y la van a tener más lejos. Lo único que yo le señalo a Kenneth es que, olvidándonos ahora de que el gobierno federal está tratando de fundir a todos los Estados Unidos en una sola cosa, y que el federalismo está más fuerte que nunca, y proyecta que va para eso precisamente por los graves problemas de radicalizaciones que ha habido. Se recuerda que fue Donald Trump, el último presidente americano que casi llamó un golpe de Estado en esa democracia el 6 de enero y por poco queman el Capitolio y matan a los legisladores.
fue Donald Trump el que quería cambiar esta isla del Caribe por Groenlandia y indagó por eso. O sea, ¿de en qué planeta está el liderato popular y el PNP predicando esas musarañas que no tienen posibilidad ni contexto histórico? Por favor, ¿cómo se va a decir que la diferencia de Puerto Rico con diferentes lugares de Estados Unidos es la misma diferencia que hay entre Alaska y Texas? Eso es una mutilación, eso es una deformación de la realidad y de la verdad. Así que me parece, Yolanda, que el mismo tipo de esclarecimiento que le piden al Partido Popular que haga, se lo deben pedir a los estadistas. Bueno. Yo no he escuchado la expresión estadidad jíbara hace tiempo, eso era de don Luis Ferré, que de hecho me enseñaron ahora mismo una copia de una petición de estadidad de Ferré en el 59. Ok, me tengo que ir, de verdad, qué pena que cogió más velocidad el tema y es buenísimo, pero lo vamos a tener que posponer para el próximo lunes con ustedes. Así que amigos, nos vamos a la pausa y en breve regresamos, vamos a hablar de los arrecifes y el aceite. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno amigos, el tema del estatus y el tema de político no deja de verdad de alar muchas pasiones, pero yo quiero decir que para mí es sumamente importante también el tema ambiental. Si hay algo que para mí fue clave en que yo viniera a un programa de radio es que quiero de algún modo en este espacio crear conciencia de que nuestro hábitat está en peligro y que nosotros tenemos mucho poder para cambiarlo. Particularmente hablamos ahorita de los manatíes, pero los manatíes no son meramente un animal que hay que cuidar, es que con el manatí viene, ¿verdad?, un efecto sobre el humano, porque todo esto es una cadena, todo esto somos parte de ese hábitat. Y el próximo invitado se llama Francisco Paco López y él es presidente de la organización Arrecifes Pro Ciudad. Y quisiera darle la bienvenida número uno. Saludos, ¿cómo estás, Paco? Buenos días, Yolanda. Bienvenido. Saludos. Bienvenido. Para mí es sumamente importante el tema del ambiente, porque sin ambiente y sin planeta no existe más nada. Podemos debatir el estatus todo el tiempo, ¿verdad? Y tiene mucha incidencia también a veces sobre todos estos temas, pero primero vamos a tocar nuestra infraestructura, que es la inmediata que podemos nosotros cotidianamente manejar, ¿verdad? Y yo sé que tú tienes un movimiento para evitar que se descarguen los aceites que usamos en nuestras cocinas, que los restaurantes usan, etcétera, que se descarguen en el sitio menos indicado. Háblame de eso. Sí, pues mira, nosotros representamos la organización Arrecifes Pro Ciudad, que es una corporación sin fines de lucro y que tiene un acuerdo de colaboración con el Departamento de Recursos Naturales para el manejo de la reserva marina Arrecifes de la Isla Verde, que es la primera reserva marina urbana en el Caribe, porque hay muchas reservas marinas y reservas naturales, pero todas están en sitios idílicos, así espectaculares. Sí, la nuestra está en el medio de la ciudad. Exacto. Así que, pero es muy importante porque nosotros comenzamos desde el 2006 este proyecto, conseguimos que se designara la reserva marina en el 2012, y entre todos los estudios que hemos realizado para la conservación de nuestros arrecifes urbanos, que van desde Puerto Tierra, con las 7 Marías que están frente al Capitolio, todo eso, hay una línea que va por el Escambrón, sigue por Condado, llega a Ocean Park y termina en Cangrejo. Todo eso es una línea de arrecifes muy importante. Gracias a esos arrecifes nosotros tenemos playas de arena en nuestra costa urbana. Y ahí empezamos a analizar los problemas y las amenazas que tienen estos sistemas marinos. Y la amenaza número 1 en nuestro caso es la mala calidad del agua. Y pues empezamos a ver de dónde la fuente, de dónde sale esa mala calidad de agua, cuáles son las razones para tener esta mala calidad de agua. Y
entramos a una etapa que yo le llamo del arrecife a la alcantarilla, porque así fue literalmente que empezamos nadando en el arrecife y terminamos en la alcantarilla, porque nos dimos cuenta de los desbordamientos que había de alcantarillas sanitarias en el área. Ahí el personal de acueducto y alcantarillado pues nos atendió un día y nos llevó por las calles de Isla Verde y nos fue destapando tapa por tapa de cada sanitaria que había en todas las calles, y empezamos a ver todo este acúmulo de grasa que yo nunca en mi vida me imaginaba que iba a encontrar ahí. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué es eso? ¿Qué eso tan feo ese de ahí? Me dice, eso es grasa. ¿Y de dónde viene esa grasa? Pues esa grasa viene, y me señaló todos los condominios. Mira, todos esos condominios que había. Toda esa gente tira el aceite usado una vez que fríe, que el deep fryer está sucio, pues entonces lo echan por el fregadero, abren el agua caliente, le echan un poquito de jabón para que no huela. Y eso cuando llega abajo en la tubería, pues se forma un tapón, porque el agua con el aceite forma grasa. Así que eso hace como un jabón sólido que lo que hace es obstruir la línea sanitaria. Y esa es, según la acueducto alcantarillado, el 60% de las razones de los desbordamientos sanitarios es por aceite y grasa. O sea, que en cierta medida el no saber esto, ¿verdad? Y hacerlo ingenuamente, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos incurrido en eso. Estamos provocando que el desbordamiento de las aguas que vuelven a nuestras casas, ¿verdad? En las inundaciones desagradables que vemos continuamente, tiene que ver mucho con esto, aunque no sea la única causa, pero tiene que ver mucho con que nosotros mismos nos tiramos el aceite y provocamos nuestra inundación. ¿Es así? Correcto, eso es así. Y entonces, pues, al desbordarse la línea sanitaria, pues llega a la cuneta esas aguas que son apestosas, que no nos gustan, y llega a la cuneta donde está el sistema pluvial. Ese sistema pluvial se diseñó para que las calles no se inundaran, y se supone que lo que entre por el sistema pluvial pues es lluvia, agua de lluvia, entonces desemboca a la playa o desemboca a los cuerpos de agua X, pues, donde quiera que uno esté. Sin dejar de hacer estragos en nuestras propias comunidades, que nos quejamos, ¿verdad?, de inundaciones, no hay duda. Exactamente. Te pregunto, para aquellas personas que piensan, bueno, pero es que solucionar eso está difícil, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que voy a decir sobre eso es que nosotros tenemos enormes problemas ambientales y son algunos súper complejos de resolver, pero este específicamente es de los más fáciles que existe. ¿Cómo? Y sencillamente es ese aceite usado que nosotros echamos por el fregadero tiene valor. Tiene valor. ¿Por qué? Porque el que lo recoge lo vende. Ah, sí. ¿Para qué se vende? Bueno, pues ese aceite usado, imagínate, nosotros siempre estamos yendo de los problemas de las gomas, de reciclaje, de las gomas y de otros materiales, ¿no? Pero nunca nosotros hemos oído de problemas del aceite usado. Oye, y si tú vienes a analizar la cantidad de aceite usado que nosotros producimos diariamente en Puerto Rico, es una cosa sorprendente. Sirve tiene uso, incluso para combustible, para ciertos tipos de vehículos, ¿verdad? Correcto, para biodiesel, todo eso, pero además para alimento de animales, porque ese aceite se filtra. Y entonces se usa para el componente de la mezcla de las bolitas de los perros, de los alimentos de gatos, de pollo. Pero ¿quién lo recoge, Paco? Porque tengo el tiempo apretadito y quiero que vayas al grano. ¿Quién recoge esto? ¿Cómo lo podemos empezar a solucionar? Porque yo sé que en Isla Verde hay movimiento, ¿verdad? Y tú eres uno de ellos, pero el resto de la humanidad, nosotros, que queremos proteger el ambiente y necesitamos que nos digan cómo. Hay compañías que recogen este aceite en los restaurantes y donde hay trampa de grasa. Pero JA Oil Recycling Company son los que nos están apoyando a nosotros para recoger ese aceite en las
residencias. O sea, que las lo comunidades importante. pueden llamar a esta compañía para que salgan de ese aceite, que no haga daño en las alcantarillas y que a su vez sirva para otros usos que sean productivos. Sí, y la idea es que la misma compañía lleva un barril, coloca un barril, no puede ser casa por casa, pues es imposible que cada casa tenga un barril de Tiene que aceite, ser una organización comunitaria, entonces. Correcto, en los condominios, pues en donde están los zafacones, pues ahí ponemos el barril, y así por el estilo. En centros comunitarios, en las iglesias, por ejemplo, se podría colocar un barril de recogido de aceite, muy bien. y así podríamos... Las mismas alcaldías deberían definir un área en esas áreas. Claro. Pregunto, ¿qué teléfono, porque estamos un poco apretados de tiempo, qué teléfono podemos ya ir pensando para entonces que las comunidades se organicen y llamen, si se organizan, y puedan entregar ese aceite y no dejarlo que nos haga daño a todos nosotros? Mira, nosotros estamos comunicándonos por email porque es arrecifeislaverde@gmail.com, arrecifeislaverde@gmail.com. Por favor, nos pueden escribir ahí y nosotros estamos... Bueno, esto es un proyecto que estamos iniciando en Isla Verde, en los condominios de Isla Verde, y lo que queremos es que los mismos condominios de Isla Verde que nos estén oyendo nos envíen su email a arrecifeislaverde@gmail.com, que nos envíen su email porque vamos a hacer una reunión. Muy bien. Para informar sobre esto. Tenemos el poder en nuestras manos, podemos ayudar al planeta. Gracias, Paco. Bueno, amigos, para ti que buscas la mejor educación, te invitamos a conocer todo lo que ofrece la Universidad Adventista de las Antillas. Grados asociados, bachilleratos y maestría en áreas de ciencias, salud, tecnología, educación, administración de empresas, historia y diseño gráfico. Acreditados por prestigiosas organizaciones internacionales, llama al 787-834-9595 o accede a uaa.edu. Matricúlate en la Universidad Adventista de las Antillas y comienza a vivir la verdadera experiencia universitaria. Pausamos. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Tengo ya en línea telefónica a David Sevilla, director de la entidad Basura Cero. Como les dije, hoy quiero empezar con el pie derecho y con el izquierdo también, con las dos, para atender un tema que se nos va la vida, el tema ambiental, porque no nos conectamos con que nos estamos pegando un tiro en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Y quiero darle la bienvenida rápidamente a David Sevilla. Saludos, David. Saludos, Yolanda, gracias por tenerme aquí y buenos días y saludos a todos los radioescuchas. Bueno, ya abordé el tema de qué usos le podemos dar al aceite, ¿verdad? El aceite que generamos y quemamos de nuestros sartenes, etcétera, que pueden comunicarse con la organización arrecifeislaverde@gmail.com. Esto es Paco López, pero ahora quiero abordar el tema ¿verdad? Que en cierta medida se había logrado un gran avance cuando se aprobó la ley 247, que era la del uso de bolsas plásticas, ¿verdad? Restringir y prohibir el uso de bolsas plásticas en establecimientos comerciales. Pero ya van 5 años y aunque ha habido bastante avance, creo yo, por lo menos yo no uso bolsas plásticas y me rehúso a que me las den, las devuelvo. Pero todavía, y con más razón, hay que estar atentos. Se está generando una especie de nuevo mercado, nueva fuente de ingresos para supermercados, que cuando las personas piden bolsas, le dan bolsas más duras, con un material más duro, menos biodegradable, que entonces agrava más el problema. Se había creado la cuestión esta de las bolsas reusables, pero la gente se lleva las bolsas reusables, ¿verdad? Las desechables, reusables, y no las vuelve a usar. O sea, ¿qué podemos hacer, David? Sí, tenemos un problema, como dice Yolanda. La intención fue buenísima de la ley, ¿no? Pero nos hemos dado que la implementación, pues no era como pensamos que iba a resultar. Inclusive en la misma ley, cuando se establece la ley habla de que en ese momento en Puerto Rico se estimaba que se usaban 1.000 millones de bolsas plásticas. O sea, estamos hablando de 1 billón de bolsas plásticas anualmente que se usaban en Puerto Rico, según la misma ley establece. Y esto se hace
porque tenemos varios problemas. Tenemos un problema de manejo de desperdicios sólidos, porque pues tenemos pocos vertederos y poco espacio en la isla. Nuestros vertederos, la vida promedio es de 2 a 4 años ahora mismo. Mucha gente no sabe eso. La gran crisis de los vertederos está a punto de reventar. Bueno, ya está dando amagos en varios lugares, pero estamos en crisis. No, y continuaremos viendo noticias en cuanto a esa crisis. Y ese no es el único problema. Tenemos el problema de salud por los microplásticos que generan estas bolsas de plástico. Correcto. Y el problema también de crisis ambiental por los gases de invernadero y cambio climático que ocurre gracias al acopio de estas mismas bolsas y muchísimos otros materiales, ¿verdad? Uh-huh. Pero centrándonos en el tema de las bolsas específicamente, pues lo que nos hemos dado cuenta es que todavía continuamos con un modelo de consumo lineal en vez de un modelo de consumo circular, que es lo que debemos aspirar como muchísimos otros países. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Pues ahora mismo el modelo de consumo en Puerto Rico, inclusive el modelo económico, es importar o fabricar productos, el público, el consumidor lo compra, lo utiliza y lo desecha, versus un modelo de consumo circular en el cual se fabrica o se importa, se utiliza por la persona, pero en vez de pensar en que es basura, por decirlo así, pensamos es que es materia que se puede reusar, reintegrar nuevamente convertirla en materia primaria para otros usos. Uh-huh. Correctamente, continuar usándolo y así disminuimos grandemente los materiales que llegan a los vertederos y además de eso creamos más economía en Puerto Rico porque se sigue reutilizando los mismos elementos para crear economía, que es lo que debemos aspirar. Aquí, ¿verdad? El gobierno, varias agencias están pidiendo que no se le deje a DACO la supervisión, ¿verdad?, de esta ley. Pues porque DACO no tiene la suficiente, no tiene para estar velando los precios, que se supone que esa es su área, ¿verdad?, mayormente. Exactamente. Va a estar velando por el uso de las bolsitas, ¿verdad? Y plantean que sea la administración de desperdicios sólidos, pero tú lo que planteas es que más allá de la solución que traiga el gobierno, de quién que supervisa y fiscaliza por el gobierno, tú lo que planteas es que partamos de cero basura. Partamos de no llevarnos la bolsita plástica para que después no sea un problema de dónde meterla, ¿verdad? Y pegarnos un tiro en el pie. Yo te lo digo desde hace tiempo, a mí me conocen por ser maniática, yo yo pido que me sirvan en taza los cafés, ¿verdad? Perfecto. Yo sé que con la crisis que hay de la cosa del COVID, pues algunos negocios han recurrido a esto y yo sufro cada vez que me tengo que tomar un café, pero prefiero que me lo den en cartón entonces, más que en ¿verdad?, en lo que llaman el foam. Yo reuso los sorbetos. Yo digo, mira, pero yo tengo boca. Yo antes se tomaba sin sorbeto en un vaso las cosas, ¿no? Limpio el borde por si hay estar segurísima, ¿verdad? Porque cuando se usa cualquier cosa, pues siempre hay que limpiarla. Pero noto que la gente es más dada a aceptar lo que le den y yo soy una consumidora consciente y que sería bueno que todos cobráramos conciencia de que podemos decir no quiero eso, dame esto otro. Así es. Definitivamente, ¿no? O sea, hay muchas personas que tienen conciencia hoy en día y cada vez está creciendo más, pero si no tenemos un incentivo, muchísimas personas más lo que utilizan es eso mismo, que es lo que hay disponible, pues lo uso y ni lo piensan dos veces. Y si buscamos una manera de que sea mucho más fácil, o sea, que ni DACO ni que ADS tengan que fiscalizar, ni que haya que buscar algún tipo de reciclaje que ahora mismo no existe, sencillamente podemos decirle crear legislación para que no se repartan estas bolsas plásticas que ahora, como tú mismo mencionaste, las bolsas que se están repartiendo ahora mismo son mucho más gruesas que antes. Entonces carecemos de mucha información, no hay datos para saber cuánto realmente se ha reducido el uso. No sé si te ha pasado, pero yo siempre que voy al supermercado miro a las dos personas que están al frente mío y en el 90% de los casos las personas piden bolsas plásticas porque siempre el cajero o la cajera siempre pregunta pues yo me he bajado sin la bolsa reutilizable y me llevo la mercancía en la mano. Hay mucha gente que va a los clubes estos, los Sam's y Costco y no tienen ningún reparo en llevarse la compra sin ningún empaque ni bolsa. Pues usen el mismo sentido, ¿verdad? Porque ¿cuál es el problema de llevar? Pues use el carrito y llévelo hasta el carro, la mercancía. Pero me parece, en la medida en que se pueda, yo claro, entiendo. Ahora, siempre pido papel de estraza, las bolsitas estas que son de papel. Cuando me quieren empacar un sándwich que me lo quiero llevar y me lo quieren meter en un foam, yo no me pongas eso en foam, pónmelo en una servilleta, lo envuelve, lo empaca y me lo pones en la bolsita de estraza. Que eso es nuestra pequeña aportación diaria, ¿verdad? Me parece a mí.
Creo que te vamos a dar un puesto en la Junta, Yolanda, de Basura Pues Cero. mira, yo no tengo ningún problema. Yo me siento cada día más militante del partido Cero Basura. Y creo que tenemos que concienciarnos, y el inicio de semana siempre es bueno, porque la prisa de la semana a veces nos hace hacer disparates que nos hacen daño después. Creo que sería bueno. ¿Tienen algún site, algún teléfono? Claro que sí, en Basura Cero PR, en todas las redes, Facebook, Instagram y nuestra propia página, nos puedes conseguir por ahí. Igualmente nos pueden escribir a basuraceropr@gmail.com, y ahí nos pueden conseguir también por todas las redes y por nuestro site y por email también. Los primeros fiscalizadores podemos ser nosotros mismos y tenemos el poder para hacerlo. Yo reciclo y nada, un poquitín más de esfuerzo mínimo. Pero si se organizan, se hace fácil y se vuelve automático. Así que vamos a tratar de hacerlo. Gracias de verdad, David. Así que, amigos, ya saben, vamos a concienciarnos hoy, inicio de semana, de que tenemos que ayudarnos a ayudar y ayudarnos. O sea, ambas cosas. No vamos a dispararnos en el pie. El ambiente, si no lo velamos, nos va a hacer daño a nosotros mismos. Bueno, lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.